Shalom, Berajot, ¿cómo están? Bendiciones. Cada uno de vosotros, donde quiera que se encuentren, les saluda Yashefe. Aquí en esta contingencia, ¿verdad? También estamos haciendo pues nuestro programa grabado en esta ocasión, debido a ello. Entonces, pues ahora sí que eh, allí en tu casa, en ese lugar que tienes para poderte cuidar y disfrutar de lo más preciado que es tu mishpaha. Los invito a que juntos volvamos a recorrer el desierto en el programa de Bamidbar. En esta ocasión, pues vamos a ver el tema del voto de Nazir, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos trae a nosotros? ¿Qué es lo que el Eterno nos quiere recordar a ti y a mí en cuanto a esta enseñanza que nos trae el voto de Nazir? Entonces, pues bueno, en primera, lo que es la palabra Nazir, según el diccionario de Strong, nos habla que es separar, es consagrar como príncipe nazareo. Nos habla acerca de, dice figurativamente, del último viñedo sin podar, como el nazareo, que no se corta el pelo. Apartar, vencer. Entonces, nosotros, viendo esta palabra que nos está diciendo que el nazir es separado, nosotros recordamos que el ser kadosh o ser santos implica ser separados del mundo, ¿verdad? De Haolam Hase, separados para Yahweh, consagrados para Adonai. Y aquí nos dice viñedo sin podar. Bueno, en este aspecto, el nazir o nazirio o se le puede llamar también nazirio o nazareo, al que ha tomado un voto de nazir, entonces a precisamente pues no significa que no vaya a poder disfrutar de la viña, no significa eso, sino que no se pierda en la viña. ¿Qué es la viña? El viñedo nos está hablando de la uva, ¿verdad? Del vino. Entonces, el vino y la uva nos representa lo que es la alegría. Entonces, no, el Eterno, cuando nos invita a hacer un nazir, no nos está limitando a que nosotros seamos amargados y que no podamos disfrutar. No. Ser consagrado es vivir en ese camino de la vida, pero estando en el presente, que no te pierdas ni en la alegría, en la euforia de una alegría, sino contemplar lo que es en sí la verdad, recordar siempre quiénes somos en Él. Que tanto la alegría como la tristeza son pasajeros y tienen un tiempo, pero que ese tiempo es precioso. Aun cuando no sea agradable, es un tiempo precioso y único, porque en ese momento el Eterno nos está dando la oportunidad de podernos a nosotros
conocernos y conocer quién es Él. De esta manera, poder llegar a una intimidad con el Eterno, en una relación íntima. Entonces, aquí nos dice también vencer. ¿Qué es lo que vamos a vencer? Pues vamos a hablar precisamente de este tema. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que vencer si nosotros queremos ser un nazir? Nuestro tema es voto de nazir, ¿verdad? ¿Qué es un voto? Un voto nos está hablando acerca de lo que es un juramento, lo que es podríamos decir, una restricción sagrada, ¿verdad? Que se está haciendo un tipo de pacto, y no es con los hombres, sino es con el Eterno. Entonces, de esta manera, cuando nosotros tomamos esta enseñanza y vemos lo que implica, pues podremos saber realmente que las cosas que el Eterno nos dice son siempre con un propósito, con una enseñanza. Entonces, vamos a irnos al capítulo número 6 de Bamidbar, Números. De esta manera vamos a recordar de su Dabar Kodesh lo que el Eterno le dijo al pueblo de Israel, lo que no le dijo al pueblo de Israel, lo que nos dijo a nosotros, porque nosotros somos de Israel. Cada uno de nosotros hemos dicho, yo soy de Yahweh. Entonces, esta instrucción, esta invitación que hace el Eterno a nosotros es precisamente a nosotros y da la respuesta a Yahweh de una manera personal. Bien, entonces vamos, una vez teniendo lo que es su Dabar Kodesh, Números capítulo 6, los invito, vamos a darle lectura. Y dice así. Habló Yahweh a Moshe y le dijo, diles esto a los israelitas. Si un hombre o mujer se decide a hacer voto de nazir, consagrándose a Yahweh, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. Tampoco beberá ningún zumo de uvas, ni comerá uvas frescas o pasas. En todo el tiempo de su naziriato no tocará nada de lo que se obtiene de la vid, desde el agraz hasta el orujo. En todos los días de su voto de naziriato no pasará navaja por su cabeza, hasta cumplirse los días por los que se consagró a Yahweh. Será sagrado y se dejará crecer la cabellera. No se acercará en todos los días de su naziriato en honor de Yahweh a ningún cadáver, ni por su madre, ni por su padre, ni por su hermano, ni por su hermana. Se manchará en el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el naziriato de su Elohim. Todos los días de su naziriato es un consagrado a Yahweh. Vamos a dejar aquí por el momento. Entonces aquí vamos, ¿verdad? En primera es una invitación que nos hace el Eterno a todos. Y nos dice, habló Yahweh a Moshe y le dijo, diles esto a los israelitas. Si un hombre o mujer se decide a hacer el voto de nazir, consagrándose a Yahweh. Entonces aquí nosotros vemos que es una decisión. Nosotros sabemos que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, sobre esta base, nos está diciendo el Eterno
que cada uno de nosotros podemos decidir ser nazir, hacer un voto de nazir para él. Y vamos a continuar. Se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino, ni de bebida embriagante, tampoco beberá ningún zumo de uva, ni comerá uvas frescas o pasas. En todo el tiempo de su naziriato no tomará nada de lo que se obtiene de la vid desde el agraz hasta el orujo. Bien, entonces dice, según lo que acabamos de leer nosotros, ¿verdad? Dice, se abstendrá de vino. Entonces, pero hay algo muy importante, y de bebidas embriagantes. Entonces, ¿qué nos hace el vino? El vino es la alegría. Y dice, bebidas embriagantes. Cuando nosotros o cuando una persona se emborracha, en ese momento esa persona ya no tiene gobierno de sí mismo. Empieza a hacer tonterías solamente y su reinado se ha perdido. El Eterno nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros para poder ser reyes, sacerdotes y profetas. En este caso, nos vamos a enfocar en el reinado. Y entonces, cuando nosotros, sabiendo que en Pesaj, por ejemplo, se toman 3 copas, ¿verdad? Si nosotros tomamos más de 3 copas en una fiesta, estamos dando más valor a esa celebración que ni siquiera a Pesaj. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, que nosotros tenemos que honrar las fiestas del Eterno y no podemos tomar más de 3 copas, mucho menos embriagarnos. En esa embriaguez nosotros perdemos el reinado y somos esclavos de nuestra propia carne. Por eso, aún así, lo que es el vino, la alegría, la euforia, si nosotros nos dejamos llevar por una euforia, pues podemos hacer también cosas que no son tan ecuánimes que cuando no lo estamos, porque a fin de cuentas nos estamos moviendo en lo que es la emoción. Cuando nosotros nos estamos moviendo en la emoción de nuestro ser, de nuestra alma, de lo que es nuestro ego, entonces nosotros estamos en la carne totalmente. Por eso el nazir no puede, debe de, ahora sí que gobernarse a sí mismo, gobernar sus emociones para poderse mantener íntegro a lo que es la relación, el voto que ha hecho, ese voto de apartarse. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. ¿Por qué dice aquí vinagre? El vinagre es el vino agrio, por eso se le llama vinagre. Es todavía muchísimo más concentrado el vinagre que el vino. Entonces, por eso nos hace hincapié en eso. Ahora dice, tampoco beberá ningún zumo de uvas, absolutamente, ni comerá uvas frescas o pasas. Fíjense nada más, todo el extremo, pero aquí nosotros vemos la importancia que el Eterno le da a lo que es este voto de nazir. En todo el tiempo de su naziriato no tomará nada de lo que se obtiene de la vid, desde el agraz hasta el orujo. El agraz es la uva que está inmadura, que es ácida, y el orujo es una bebida alcohólica, es como lo que le llaman agua ardiente. Eso es el orujo. Entonces vemos nosotros que el Eterno está totalmente limitando a este hombre o mujer decidido que toma un voto de nazir para poderse apartar del mundo.
apartarse para Yahweh, consagrarse para el Eterno. Versículo 5. En todos los días de su voto de Naziriato no pasará. Dice, en todos los días de su voto de Naziriato no pasará navaja por su cabeza hasta cumplirse los días que se consagró a Yahweh. Será sagrado y se dejará crecer la cabellera. ¿Por qué nos dice esto? Porque el cabello nos está hablando acerca de lo que es la santidad. Entonces, cuando nosotros vemos la cabellera, siempre recordamos lo que es la santidad, que nos está hablando el Eterno. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Por eso dice, no se cortará el cabello para poderse mantener en esa santidad. Dice, no se acercará en todos los días de su naziriato en honor de Yahweh a ningún cadáver. Bueno, en este caso, pues nosotros podremos decir a qué se refiere el Eterno cuando nos dice esto, ¿verdad? Que si alguna de nuestra familia llegase a faltar, que nosotros no nos podamos acercar, a despedirnos. ¿A qué se refiere el Eterno cuando nosotros nos está diciendo esto? Vamos a continuar. Dice, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se manchará. En el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el naziriato de su Elohim. Entonces aquí nos está refiriendo a, más que nada, a un aspecto espiritual, que nos significa un cadáver, pues es cuando ya se fue el espíritu, el aliento de vida que el Eterno da al hombre. Entonces, cuando se va ese aliento, se queda solamente el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le llama un cadáver. Un cadáver, ¿qué características tiene? Pues es de que empieza a oler mal. Entonces se empiezan, por supuesto, sí, ya ¿cómo se le llama la palabra? Se empieza a ver esa descomposición de lo que es el cuerpo y de esta manera empieza a haber mal aroma. Esto que nos representa lo que es la crítica, la queja. Podría ser quizás también la división, crear división. Entonces, esos aspectos son cosas que son malolientes hacia el Eterno, y por eso el Eterno no quiere que nosotros nos acerquemos a un cadáver. Porque el hombre vivo, el hombre que está en la vida, en Yeshua, ese hombre no va a quejarse, a estar viendo de qué manera hacer un complot. Digo complot porque hasta Rab Shaul le hicieron complot. Ellos decían, pues nosotros vamos a hacer nuestra, ¿cómo se dice? No vamos a comer hasta que Rab Shaul sea muerto. Ellos hicieron ese juramento con tal de darle muerte a Rab Shaul, siendo que Rab Shaul era un siervo de Yahweh, fiel. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver aquí que un hombre cuando está en Yeshua, pues no hace eso. Un hombre cuando está en Yeshua es un hombre que su vida es alabanza. Bendice en lugar de maldecir. Procura el ejat en lugar de dividir. Está edificando
en lugar de construir. Entonces, cuando nosotros tenemos a Yeshua, es totalmente nuestra vida diferente en comparación con un cadáver. Por eso, aquel que decide en su corazón ser Nazir de Yahweh, apartarse para Yahweh, entonces tiene que alejarse de la crítica, de la queja, de la división, para poder mantenerse Kadosh, apartado y digno de continuar con ese naziriato. Bien, vamos a continuar. Dice, si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazir, se rapará la cabeza el día de su purificación, se la rapará el día séptimo. Aquí en adelante nosotros vamos a ver lo que son los diferentes sacrificios que se tenían que hacer precisamente porque en aquel tiempo Yeshua no había hecho todavía el sacrificio perfecto. Entonces, de esta manera, este hombre o mujer decidido, si faltaba, si caía en alguna situación, entonces tenía que ofrecer sacrificios al Eterno, de manera de poder hacer una reparación y poderse nuevamente, ahora sí que consagrar. Vamos a leerlo para que nosotros sepamos lo que implicaba ser un nazir en aquel tiempo, y aún así con todo ello hubo hombres que decidieron hacerlo. Ahora nosotros, el día de hoy, con más razón, ¿verdad? Pero para eso está escrito, para que nosotros podamos ver lo que implica la diferencia del sacrificio de Mashiach y la diferencia que tiene el no tener ese sacrificio perfecto. Entonces vamos a continuar. Dice, si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazir, se rapará la cabellera el día de su purificación, se la rapará el día séptimo. El día octavo llevará un par de tórtolas o un par de pichones al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto, y expiará por aquel hombre la falta contraída a causa del muerto. Aquel día consagrará su cabeza. Se consagrará a Yahweh por todo el tiempo de su naziriato y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos por haberse manchado su cabellera. Aquí es conteo nuevo porque aquel hombre manchó su cabellera. Tiene que volver a iniciar desde un principio. Continuamos, versículo 13. Ese es el rito del nazir para cuando se cumplan los días de su naziriato, llevado hasta la entrada de la tienda del encuentro. Presentará su ofrenda a Yahweh, un cordero de un año sin defecto en holocausto, una cordera de un año sin defecto en sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite y tortas sin levadura untadas en aceite, con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará delante de Yahweh y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazir. Hará con el carnero un sacrificio de comunión a Yahweh, junto con el canastillo de ácimos. Ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces el nazir se rapará su cabellera de nazir. A la entrada de la tienda del encuentro, tomará la cabellera de su naziriato y la echará al fuego,
que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un panásimo del canastillo y una torta sin levadura, y lo pondrá todo en manos del nazir, una vez que se haya rapado su cabellera de nazir. El sacerdote presentará todo ello como ofrenda mecida delante de Yahweh. Es cosa santa, pertenece al sacerdote, además del pecho mecido y de la pierna reservada. Luego el nazir beberá vino. Ese es el rito del nazir, que además de su naziriato, ha prometido una ofrenda a Yahweh, aparte de lo que sus posibilidades le permitan, a tenor del voto que prometió, lo cumplirá, además de lo prescrito para su naziriato. Entonces nosotros aquí vemos, ¿verdad? Todo, como bien lo dice aquí, un ritual. Es un ritual, pero este ritual fue dictado por el Eterno. Se tenía que hacer de esta manera, ya que sabemos nosotros que en su ley el Eterno fue muy estricto y cualquier, un pecado, por mínimo que fuera, nos apartaba totalmente y nos aparta totalmente de Yahweh. Más bien nos apartaba, porque ahorita a través de la cobertura de Mashiach podemos estar cubiertos, pero no porque estemos cubiertos vamos a abusar de esa cobertura, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, aquí nosotros vemos realmente todo lo que tenía que hacer aquel hombre o mujer decidido para poder ser nazir. Ahora, continuando la lectura, después que él hace esta invitación, vemos lo que es la bendición sacerdotal que hace el Eterno. Pero fíjense como todo tiene un orden, ¿verdad? Él hace esta invitación sabiendo que iba a haber personas que lo iban a hacer. Iban a haber valientes, personas que realmente eran comprometidos en su relación, que tenían una relación estrecha con él y lo iban a querer hacer. Y por eso dice Adonai, habló Yahweh a Moshe y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así habéis de bendecir a los israelitas. Les diréis, Yahweh te bendiga y te guarde. Ilumine Yahweh su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahweh te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Así lo dice el Eterno en esta Dabar Kodesh, sabiendo que su pueblo iba a responder de una manera, pues sí, quizás en esa decisión llegasen a fallar en algún momento, pero lo importante es que tú decidas, que nosotros decidamos ser esos hombres y mujeres que procuremos ser apartados para Adonai. Y de esta manera, nosotros poder así tener esa relación más íntima con Él. Entonces, ahora aquí, nosotros vamos hablando precisamente de lo que es el naziriato, ¿verdad? Tenemos un ejemplo acerca del naziriato y es precisamente el ejemplo de Shimshon, o mejor conocido como Sansón en español. Sansón, pues era de la tribu de Dan. Su padre era Manoaj
y pues su madre era estéril. Un día se acerca el ángel de Yahweh a su madre y le dice que iba a tener un hijo, pero que este hijo iba a ser un nazir desde el seno de esta. Entonces le dice el ángel a la mujer, le dice que se tiene que evitar lo que es el vino, tiene que apartarse de todo lo que no es puro. Entonces le dice que ella misma tiene que ser Kadosh, porque Sansón iba a ser concebido y desde el seno iba a ser un nazir. Esto está precisamente en Jueces 14. Esta historia vosotros la pueden leer con más calma, de una manera más detenida, y es muy, muy interesante ver la manera en que Sansón, pues, tuvo ese privilegio de poder ser elegido para poder ser nazir desde el seno de su madre. Y este fue un juez que estuvo juzgando a Israel durante 20 años. Aquí su madre, ella se guardó, no tomó vino, no tomó nada del fruto de la vid, no comió nada impuro. Su padre, Manoaj, estaba también muy contento, ya que se dieron cuenta que el ángel de Adonai les había visitado y estaban queriendo saber de qué manera se iba a conducir su hijo en lo que es este tiempo que él iba a tener de vida. Entonces, ellos procuraron hacer todo lo correcto para su hijo. Entonces, Sansón pues creció con padres temerosos de Yahweh. Él pues ya en una ocasión se enamora de una mujer que se llama Dalila, y esta mujer pues viendo los filisteos, sus enemigos, que eran tan deseosos de saber cómo poder rendir, dominar a Sansón, ya que Sansón tenía una fuerza totalmente admirable, tenía una fuerza increíble, no era un hombre normal, era un superhombre, podríamos decir, en nuestros tiempos, ¿verdad? Que tenía bastante fuerza, que el Eterno precisamente le estaba dando y le había dado. ¿Por qué? Porque él lo había querido así. Entonces, los filisteos que habían estado pues peleando contra Israel tanto tiempo, una vez que se dan cuenta que Sansón queda perdidamente enamorado de Dalila, en ese momento ellos idearon un plan. Le ofrecen a Dalila lo que es plata, a cambio de revelarles, lo que es el secreto que hacía que Sansón estuviera tan fuerte y que nunca lo habían podido vencer. Entonces, de esta manera, Dalila se cae, se deja llevar por esa debilidad del dinero que le estaban ofreciendo, y entonces empieza a cuestionar a Sansón. Día tras día lo cuestionaba.
Entonces hubo 3 ocasiones bastante fuertes en las cuales decididamente le preguntó, y Sansón inventaba cosas, jugaba con ella y no le decía la verdad. Y ella siempre creyendo que era la verdad, pues en ese momento ella decía, bueno, pues decía, Sansón, los filisteos están aquí. Y llegaban los filisteos. Siempre esas 3 veces llegaron los filisteos detrás de esas palabras, porque ella estaba segura que Sansón le había dicho la verdad. Pero afortunadamente Sansón no le había revelado su secreto. Surge un día que ella, desesperada totalmente, pues se aflige delante de él y le dice que él no la amaba, que por qué no le confiaba su más profundo secreto, de dónde provenía esa fuerza tan grande que tenía él. Sansón entonces, pues, ahora sí que se dejó llevar. Se dejó llevar por ese sentimiento que tenía hacia ella. En ese momento abrió su corazón, Sansón, hacia esa mujer que no era temerosa de Yahweh, esa mujer que se había permitido que entrara la codicia y que en realidad no amaba a Sansón, pero que ella quiso entregar a su amado con tal de obtener unas monedas. Sansón se abrió su corazón y le dijo el secreto. Le dijo que él jamás se había cortado su cabellera. Jamás había pasado por su cabeza navaja que cortara su cabellera, y él tenía 7 trenzas en su cabellera. 7 trenzas que nos habla el 7 de la plenitud, ¿verdad? Y aquella cabellera que nos maneja y nos habla la Torá, que nos representa a la santidad. Entonces ella sintió que en verdad le había dicho la verdad ese día. Sintió que realmente aquel hombre tan fuerte abrió su corazón. Entonces, en cuanto él quedó dormido, inmediatamente fueron a cortarle su cabello. Cuando lo hacen, en ese momento, pues el Eterno se apartó de él. ¿Por qué? Porque se había cortado su cabellera. Aunque él no la había hecho deliberadamente, pero él le contó a una persona que en realidad no valoraba aquel voto tan importante, aquel voto que había significado tanto para Sansón y para su familia, que ellos lo habían educado tan bien, ellos lo habían dedicado con tanto cuidado a Yahweh, cuidando todos los detalles que les había mandado para que así educaran a su hijo. Y entonces pasa esto. Vuelve otra vez Dalila a gritar: los filisteos, Sansón, vienen, levántate. Y Sansón, creyendo que otra vez se iba a volver a liberar, como otras veces lo había hecho, lamentablemente la fuerza que siempre había tenido se había ido. En ese momento los filisteos lo toman, lo encadenan, lo castigan,
de una manera brutal y le sacan los ojos. Entonces, en este aspecto, vemos nosotros qué terrible fue para Sansón haber compartido un secreto tan íntimo, un secreto que venía a darle una relación con el Eterno desde el seno de su madre. Él lamentablemente se dejó llevar por la emoción, por el sentimiento, y pues lamentablemente sí, a veces nosotros tomamos decisiones basadas en las emociones. Mal momento para decidir, porque nos traerá siempre consecuencias. Así como lo hizo a Sansón. Él abrió su corazón equivocadamente y Dalila obtuvo lo que quiso, sus monedas. Los filisteos ganaron, esos filisteos de todo el tiempo, de toda la vida, tuvieron su victoria, se rieron, se burlaron y celebraron. Se fueron a celebrar delante de lo que era su Dios, a expensas de Sansón, y Sansón, dándose cuenta de la situación, de que se burlaban y ofendían inclusive a Adonai, en esa burla, le pidió al Eterno, y le dijo: permíteme, Señor, permíteme la fuerza una vez más para poder destruir a estos filisteos. Y el Eterno le concedió una vez más la fuerza para poder sostenerse de las columnas del templo de los filisteos y de esta manera empujar con todas sus fuerzas, derrumbar el templo con todos los filisteos que estaban allí, con más filisteos que él había matado en toda su vida. Sansón muere ese día, pero se lleva a la muerte a todos esos filisteos que habían estado castigando tanto tiempo a Israel y que eran sus enemigos. Ese día muere Shimshon. Ese día da muerte a todos esos filisteos. El Eterno le permite esa última victoria. Baruch Hashem por esta historia que nos deja tanta enseñanza acerca de cómo ser unos nazir. Que nosotros podemos decidir en el amor, poder decidir a Adonai, ser apartados para Él, tomar un voto de nazir de una manera personal y decirle: Adonai, Señor, yo quiero apartarme del mundo. Quiero apartarme de cadáver. Quiero apartarme del vino, de la euforia, de embriagarme en las cosas del mundo. Quiero ser un nazir consagrado para ti. Y en esa decisión poder recordar todo lo que el Eterno nos ha dado, que nosotros no sepamos con quién compartimos la enseñanza, los secretos que el Eterno nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos una relación íntima y cada uno de nosotros nos ha dado algo especial el Eterno. En nuestra relación íntima que tenemos con Él, el Eterno nos ha dado algo en lo cual nos aferramos a Él. Y decimos hasta el final: yo seguiré, yo te seguiré, yo seguiré en pos de ti. Entonces, eso que te ha dado el Eterno a ti, que estás escuchando, es algo para guardarse en el corazón.
Y eso, y eso se tiene que guardar y eso es especial porque te lo ha dado a ti Adonai en una manera personal para que tú continúes en esa relación íntima con Él y que no se lo des a, a cualquier persona. Es como el rey Ezequías, cuando él tiene lo que es el Eterno lo sana, estaba enfermo y entonces de esta manera él pues ora a Yahweh, el Eterno le concede 15 años más de vida. Luego llega el rey de Babilonia y otros reyes y lo vienen a visitar, pero ellos lo venían a visitar porque el Eterno le había concedido la sanidad. Pero lo que hace Ezequías, en lugar de darle gloria al Eterno, empieza a mostrarle todas sus bóvedas, toda la riqueza de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que después del tiempo roban las cosas de Israel. Por eso nosotros tenemos que ser celosos también con las cosas que el Eterno nos ha dado. Tener cuidado, ser prudentes con las cosas que el Eterno ha dado a su pueblo y que te ha dado a ti de una manera personal. Nosotros hemos sido llamados a poder ser profetas, a poder hablar en el nombre de Yahweh, poder compartir la palabra. Hay que hablar la palabra de una manera prudente. No abrir todas las bóvedas como Ezequías, sino ser prudentes, ser celosos de lo que el Eterno nos ha dado y pues que todo es al final es para su gloria. Bueno, entonces en este caso nosotros hemos aprendido, recordado en este caminar de Bamidbar, pues esa enseñanza a poder ser prudentes, guardar esa santidad que el Eterno nos ha dado, procurar guardarla, recordar que aquellos hombres tenían que hacer bastantes sacrificios para poder ser un nazir. Mas, sin embargo, aún a pesar de eso, lo hicieron con todo su amor, con todo su corazón. De esta manera también hoy se levantan hombres y mujeres decididos para ser un nazir. Si lo has hecho alguna vez o no lo has hecho, recuerda, el Eterno dice, cualquiera que decida en su corazón ser un nazir, esa es la invitación que nos hace el Eterno. El que tenga oídos, escuche. Entonces, pues ahora sí que, pues solamente me resta, Ajim, hemos llegado a lo que es el final de esta, pues, grabación, realmente, porque debido a la contingencia no podemos estar, ahorita es complicado, desde KMC Internacional, desde lo que es la radiodifusora, ¿verdad? De KMC Internacional Radio. Es un programa grabado, les lija por ello, pero tratando precisamente de poder continuar con este ministerio que el Eterno nos ha permitido. Entonces estamos haciéndolo varios hermanos en amor. Entonces tenemos lo que es el programa de nuestro Mike también, que está ahorita, La Voz de mi Corazón. Síganlo sintonizando, sigan pendientes de los días, no lo recuerdo ahorita qué día es. También el de nuestra Débora, también tiene también lo que es su programa en familia, muy importante. Es un momento para poder recordar que a través de la distancia
continuamos en Ejat y que ese lugar terrible en la distancia, cuando estás lejano, se extraña. Y qué maravilloso que ese lugar terrible que nosotros vemos de repente terribles y decimos, oh, no sabía, dijo Jacob, es casa de león y puerta del cielo. La Keila, amada, ese lugar terrible es anhelado por los que son pueblo de Yahweh, aquellos que son de Yahweh. Lo anhelan. ¿Por qué? Porque es la casa del león y puerta del cielo. Entonces, continuemos en ese Ejat. Aún en la distancia, el Eterno nos está dando mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para poder meditar en lo que es su palabra, su Davar Kodesh. Y de esta manera nos muestra a nosotros lo que viene a ser el poder nosotros seguir siendo de Él, no a través de las obras. Esto a mí de una manera personal me ha dejado esta contingencia. Y es precisamente eso, que en este momento que nosotros ya no estamos en un lugar físico por el momento, ¿verdad? Que no estamos allí acomodando, conectando, ensayando para los cantos y demás. No estamos haciendo eso. No estamos en el servicio de una manera como antes lo hacíamos, pero esas son obras. Y cuando nosotros dejamos por un momento las obras y nos concretamos a lo que es la relación con el Eterno, ahí es cuando el Eterno nos manifiesta o nos recuerda quiénes somos. No somos las obras las seguiremos haciendo y de alguna manera las estamos haciendo de una manera más tranquila, se puede decir, pero el Eterno no es religión, el Eterno es vida. Y sobre esa vida creo que es la enseñanza de esta contingencia, a no basarnos en nuestras obras, en nuestros logros que estamos teniendo o todo eso, sino que seamos en Yahweh lo que Él quiere que nosotros seamos. Y de esta manera, pues dejarlo, ¿verdad? A Él que hable. En este silencio que se escucha aparente, que el Eterno hable a nosotros y que se escuche solamente su palabra, que no se escuche el hombre, sino que se escuche la palabra de Yahweh. Baruch Hashem, por todo esto. Y pues mando un abrazo a cada uno de vosotros, Ahim, Haverim, que están sintonizando el programa. Un abrazo en el Ruach HaKodesh y continúen en ese camino, en ese apartar para el Eterno. Y pues primeramente el Eterno, nos escucharemos nuevamente en lo que es el próximo miércoles a las 7, si el Eterno así lo permite. Bendiciones para cada uno de vosotros. Shalom. Ubreja.